Vamos a hablar, hermanos, algo que para nosotros es solamente una palabrita dentro de la Escritura, pero que después de hoy usted va a ver que se repite mucho en la Escritura. Mucho. Y cuando hablamos de decir, vamos a hablar de la gracia de Dios, nosotros la definimos rápidamente. La gracia es el don inmerecido de parte de Dios para salvación. Amén. Pero en este día, con la ayuda del Señor, con la gracia del Señor, vamos a notar que es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Es lo que nos mantiene vivos hoy. Porque si, como aún no salimos de este cuerpo de carne, de este cuerpo de pecado, Dios nos ve. Si no fuera por la gracia de Dios, Dios nos ve como pecadores, no tenemos ningún acceso a Dios. Pero vamos a ver que la gracia de Dios, a través de Cristo, de su sacrificio, ha logrado que nosotros, aún estando en este cuerpo de carne, de pecado, que todos pecamos, a la vista de Dios todos pecamos. Amén. Los que no dijeron amén también pecan. Porque es verdad, la Escritura lo dice. Y si decimos que no, estamos mintiendo y pretendemos hacer a Dios mentiroso. Lo dice la Escritura también. Entonces le invito a que busquemos en nuestra Biblia, en la epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 11. La Escritura dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿A quiénes? Cuando dice todo, ¿qué significa? Ok. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Le invito a que oremos al Señor. Amado Señor, gracias le damos, Señor, por su palabra y principalmente por su presencia en nuestras vidas, que nos da la posibilidad, Señor, en esta mañana de ser instruidos por tu palabra, Señor, de ser consolados por tu palabra, de ser amonestados si es necesario, también por tu palabra, Señor. Dios mío, te pedimos, Señor, sabiendo que tu palabra nunca retorna a ti vacía, te pedimos, Señor, que esta palabra, Dios mío, ministre en nuestros corazones. Te lo pedimos humildemente, sabiendo que no tenemos nada por nosotros mismos, no podemos aportar nada a lo que tú ya has dicho, Señor. Por eso, Señor, te pedimos que sea tu gracia, tu denuedo, tu unción, la que nos ministre en este día, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La gracia de Dios, hermanos, no solamente fue manifestada para salvación, lo cual quiere decir, lo que decía la Escritura literal, la gracia se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Quiere decir que el hombre estaba destituido de la gloria de Dios, sin ninguna esperanza, ni aún con todas las obras que nosotros pudiéramos hacer, o todo el sacrificio, o todo el esfuerzo, o el deseo de acercarnos a Dios siquiera, menos todavía a compartir la eternidad con Dios. Sería imposible.
Pero la Escritura dice que la gracia fue manifestada. Y eso obedece al puro amor de Dios, a su amor, a su misericordia, que lo expresó por medio de hecho, yo aprendí en una forma de evangelismo que dice que el cielo es tan caro, es tan imposible de llegar y es tan caro de obtener que Dios lo regala, porque de otra manera nadie se podría ir al cielo. Y eso se llama la gracia de Dios. Entonces, pero esta gracia no es solamente manifestada para nuestra salvación, como si fuera un evento aislado. Ok, allá va la gracia, sean salvos, vengan para acá. Sino que nos sigue salvando, porque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún pecamos, lo cual, imagínate, nos alejaría literalmente de Dios una vez más. Entonces nos sigue salvando, nos sigue guardando de nosotros mismos, enseñándonos también, lo dice aquí literal, a vivir la vida que agrada a Dios. Tengo una mala noticia y una buena. La mala noticia es que tú y yo nunca podremos, por nuestras obras, por nuestra actitud, por nuestro diario vivir, nunca podremos agradar a Dios. Esa es la mala. La buena es que en el día de hoy veremos, hermanos, cómo la gracia de Dios manifestada en Cristo Jesús nos ayuda a vivir la vida que agrada a Dios. Pero pastor, ¿cómo tú dices que no podemos agradar a Dios, pero sí con algo que nos llega como de afuera podemos agradar a Dios? En realidad, hermanos, la única forma, ¿te has dado cuenta que Dios nos manda cuando oramos y oremos a que todo lo que pidamos, lo pidamos en qué nombre? En el nombre de Jesús. Porque ahí el Señor puso toda la gracia. De hecho, dice la Escritura que en Él nosotros estamos completos. O sea, no nos falta nada. Por eso la Escritura insiste tanto en que permanezcamos en Cristo Jesús. Porque fuera de Él no agradamos a Dios. Por muy bueno que sea, por muy buena que sea tu religión, por muy buena que sea tu conducta, por muy ejemplar que sea tu conducta, no agradas a Dios. Pero si estamos en Cristo, Cristo agradó a Dios por nosotros. Y por estar en Cristo, estamos en la gracia. Por eso todo lo que nosotros necesitamos hoy, lo pedimos no en nuestro nombre. Por eso, hermano, yo voy a poner palabras que no está en la Escritura, pero bueno, yo sé que en el contexto sí. Lo que detesta Dios, y lo habla en Gálatas de alguna manera, lo que detesta Dios es cuando nosotros le pedimos algo a Dios o reclamamos algo de Dios porque nosotros ya nos hemos portado bien. ¿Y por qué me está pasando esto? Si yo me porté bien, si yo hice todo bien, ¿por qué me pasa esto? Eso quiere decir que estamos confiando no en la gracia, que es en Cristo, sino en nuestra propia conducta, lo cual desagrada a Dios. No se atreva a decirle a Dios: Señor, dame esto porque yo me he portado bien, o porque yo hice esto, o porque yo compré 2 sillas, Señor. Es un aviso también para que compre una más. Entonces, hermano, la gracia es el don o favor, el regalo de Dios al hombre. Entonces, Dios nos dio la gracia así, a pesar de que en el Antiguo Testamento, cuando se trata de salvación, etcétera, todo era gracia.
Era gracia. Por eso que Abraham fue llamado el padre de la fe, porque él le creyó a Dios y eso, la fe de él en Dios, le fue dada como justicia, y Dios, tú sabes, lo levantó y levantó una simiente, o sea, levantó su generación que aún persiste abundantemente. En Efesios, antes de eso, la gracia entonces nos fue dada individualmente, así como ahí va el regalo, reciban el regalo y listo. No, la gracia fue dada en la persona de Jesucristo nuestro Señor. Porque fuera de Él no hay nada. Fuera de Él, ya digo, no nos atrevamos a decir, Señor, me he portado bien, por eso merezco tal cosa. Efesios 2:8 dice la Escritura así. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don o regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Recuerda que Dios es celoso de su gloria. Dios no comparte la gloria con nadie. Por eso nadie puede decir, es que yo me merezco esto. Por eso dice la Escritura, Dios resiste a los soberbios. Y eso es parte de la soberbia. Y da gracia a los humildes. En el que dice, Señor, no merezco nada. El balance que hago, Señor, es que no merezco nada. Pero, Señor, me tiro al piso, me humillo delante de ti y te doy gracias por Jesucristo, porque en Él yo sé que yo te agrado, Señor. Porque yo estoy en Cristo Jesús. Así que, hermanos, la gracia fue dada a todos los hombres. Nosotros vemos muchas escrituras en que realmente fue así. Contrario a lo que hay doctrinas, especialmente la calvinista, que habla de que la salvación fue de otra manera. Pero la gracia fue manifestada a todos los hombres, no a un grupo reducido de elegidos previamente, porque si dijéramos que esos fueron elegidos previamente, quiere decir que si tú fuiste uno de esos elegidos, tú preexistías en la eternidad. Y el único que preexiste siempre por la eternidad se llama Jesucristo. Amén. Entonces, hay escrituras que nos hablan de que esta gracia fue manifestada a todos los hombres. Lo vemos claramente en Juan 3:16, como Dios en su amor manifiesta, y lo vamos a leer juntos. Si te lo sabes, repítelo conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él... Espere. Vamos a conjugar bien el verbo porque ahí hay un error drástico. El que dice para que todo aquel que en Él crea, está diciendo que si ya creíste, está ahí al otro lado, ya no importa lo que hagas. No importa que no estés en Cristo. No importa que no te congregues, no importa que no leas la palabra, no importa que no ores. Total, ya creíste un día. No. Es para todo aquel que en Él cree. Ahora, ayer, mañana, seguimos creyendo en Cristo. Porque si nos salimos de Cristo, te caíste de la gracia. Como le dijo el apóstol Pablo a los Gálatas. Porque ustedes confiaron en sus obras, de la gracia se cayeron. O sea, se cayeron de la única forma de salvación, porque están confiando en sus obras. Amén. No estoy enojado por si acaso, hermano. Amén. Bueno, sigo con Juan 3:16. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces Dios manifestó su voluntad de salvar al hombre a través de Jesucristo. La gracia, vamos a ver, hermano, por algunas escrituras, y que hay muchas más, la gracia para salvación se ha manifestado a todos los hombres, al universo.
O sea, hubo y hay suficiente gracia de Dios a través de Cristo. La obra de Cristo fue tan espectacularmente grande que aún la sangre derramada hace 2000 años aún no pierde su poder y aún nos limpia de todo pecado, y aún hay gracia suficiente para que sigamos predicando el Evangelio y todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hay suficiente gracia, hermano. Bendito el nombre del Señor. En Ezequiel 18:23, Dios hace una pregunta y dice: ¿quiero yo la muerte del impío? Eso es Antiguo Testamento. O sea, siempre Dios, en su amor, manifestó su gracia, pero ahora la manifestó en una forma universal y amplia e incluyente, porque la gracia no es exclusiva, sino que es incluyente. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová, no vivirá si se apartare de sus caminos, de sus malos caminos. También dijo en Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Cuando Jesús habló en Mateo 11, dijo, venid a mí todos. No dijo, vengan a mí, a ver los escogidos, vengan para acá, los demás váyanse para casa. No, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y os haré descansar. En 1 de Timoteo 2:3 dice lo siguiente, y escucha bien para que veas cómo esto corrobora de que la gracia fue dada a todos los hombres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Qué quiere Dios? Que todos los hombres sean salvos. Ahora, ¿son todos salvos? ¿Van a ser todos salvos? No. Pero Dios quería, Dios quiso, Dios propició, o sea, puso todos los medios y dio incluso a nosotros la palabra de la predicación, se me olvidó esta palabra, del ministerio de la reconciliación, te lo dije. Reconciliación, gracias hermano, gracias. Nos dio el ministerio a nosotros, el ministerio de la reconciliación. Y todavía es, o sea, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. O sea, conozcan a Cristo, porque solamente en Él hay salvación y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual el hombre pueda ser salvo. Pero la gracia no es solamente para salvación, o sea, para iniciar esta reconciliación de Dios santo, 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 con un hombre pecador y requete pecador, pero ahora está en Cristo, el cual ha sido hecho justicia de Dios en cada uno de los que creemos en Jesucristo. La gracia entonces, dice la Escritura, que fue dada para salvación a todos los hombres, enseñándonos. Y aquí yo veía, hermanos, que cambia la forma verbal, porque primero, a ver cómo dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ¿ok? Eso es para todos los hombres, quiere decir a todos los que no creen, para que crean, sí. O sea, para los incrédulos fue manifestada, donde estabas tú y donde estaba yo también. Pero ahora cambia a otra función que tiene la gracia. Porque la gracia no es solamente dejarnos salvos y dejarnos ahí, agárrate como pueda, invéntate una religión ahí para que ahí nos vemos, la que más te convenga, o si está inventada, búscala por ahí. No, es algo diferente. Ahora habla de otro tipo de personas, los que ya estábamos ahí dentro de todos los hombres y ahora hemos creído y ahora somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Y para nosotros es esto que viene a continuación.
enseñándonos. La gracia nos enseña, justamente. La gracia viene a ser, la gente anda buscando por ahí un coach. Yo necesito un coach para que me motive, me dé color en mi vida. Yo quiero No, si el único coach que existe y que sirve y que realmente, o sea, entrenador, quiero decir coach. El único entrenador es la gracia de Dios, porque entrenar quiere decir enseñar. Mira, es imposible, dijimos que por obras ser salvo, pero también es imposible vivir la vida cristiana solamente con haber creído una vez. Tienes que permanecer en la gracia. Permanecer en la gracia es permanecer en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces la gracia está enseñándonos. Esta palabra enseñándonos del griego, no es que yo sepa griego, pero tú sabes, uno investiga y sale ahí, sale la traducción. Es la palabra paideu, que significa entrenar a un niño. Mira lo que significa, entrenar a un niño, instruir, educar, enseñar, y ahora agárrate, corregir, disciplinar. Todo esto significa la palabra gracia. ¿Y por qué yo digo todo esto? Porque está ahí en el interlineal griego, y la misma palabra paideu es usada para que tú veas hasta dónde el alcance que tiene la gracia de Dios, la autoridad que tiene cuando Cristo mora en ti por medio del Espíritu Santo, de amonestarte e incluso disciplinarte si fuera necesario, porque el Señor al que ama disciplina. Y justamente esa misma palabra es usada en Hebreos 12:6 cuando dice, porque el Señor al que ama disciplina. O sea que aún así la gracia nos está no solamente entrenando, enseñando, moldeando a Cristo en nosotros, sino que también, si es necesario, nos va a disciplinar. Y tiene toda la autoridad, porque nadie está en Cristo por sus propios medios. Fue por misericordia de Dios que Dios tuvo misericordia de ti y tú pudiste creer, porque la fe viene por el oír, y el oír no cualquier cosa, sino oír las palabras de Dios, porque por eso es la forma que Romanos lo habla, de cómo podrán creer si no escuchan la palabra. La palabra de Dios es la que provocó en ti, provocó en mí la fe para creer en Jesucristo. Porque yo nunca lo he visto, tú tampoco. Solamente hemos visto películas, hemos visto esto antes de ser cristianos. Pero después la palabra de Dios, la palabra que es la única que tiene el poder de darnos fe, de darnos esa fe que nosotros necesitamos, la cual agrada a Dios para poder creer en Jesucristo y ser salvos. Entonces la gracia nos enseña a vivir diferente. Ahora, por eso el cambio. Por eso decimos que si una persona no cambia, chequea un poquito más. Sigue leyendo la palabra, busca, ora al Señor y dile, Señor, yo quiero ser salvo también. Porque no veo cambio en mi vida, no veo nada. Porque la gracia de Dios es justamente esto. Pero por otro lado, la gracia misma nos da a través del Espíritu Santo testimonio de que somos hijos de Dios. Así que no te preocupes, porque hay también personas que les pasa algo, les sucede algo, o caen en pecado y dudan de su salvación. ¿Seré salvo, Señor? Bueno, si tienes esa inquietud, quiere decir que tienes que ir a orar, a pedir, a reconocer tu pecado delante de Dios, confesar tu pecado delante de Dios, porque el que confiesa y se aparta alcanza misericordia y Dios te restaura. La gracia es suficiente, no solamente para haberte salvado,
si fue suficiente para haberme salvado con todo ese bagaje de pecados que yo tenía, ¿cómo no va a ser suficiente hoy para atraerme a Cristo? Usa diferentes medios, incluso dentro de la Escritura dice que hasta la tristeza la usa el Señor para atraernos al arrepentimiento. Amén. Oye, ese relojito. ¿Lo podían resetear el relojito ese? Estoy hablando del reloj ese porque es un reloj que va descendiendo en la hora y atribula a cualquier predicador porque uno ve y... No. Santo. O sea, y uno empieza aquí a ver... Abrevia, negro, abrevia. Ok. La Escritura dice que la gracia nos corrige, la gracia en Cristo no solo trae salvación, sino que actúa como nuestro entrenador que propicia la forma nueva de vivir la vida en Cristo. Si yo nunca la había vivido, hay personas que se convierten, algunos no saben ni leer, conozco personas, o sea, no tienen acceso tanto como tú y yo a la Escritura, y aún así son guiados por esa gracia a través del Espíritu Santo a seguir a Cristo e ir cambiando de vida. Y se va viendo a Cristo cada vez más. ¿Tú sabes que la antigüedad en una iglesia no te da ese carácter necesariamente? Lo que te da ese carácter es cada vez que tú dependes más de la gracia de Dios para cambiar. No de que yo me voy a esforzar. A eso ya me huele a carne, eso me huele a músculos tuyos, lo cual Dios aborrece, porque entonces está diciendo que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. No fue suficiente, así que yo me voy a tener que poner aquí las pilas y yo voy a tener que hacerle una promesa a Dios. No, hermano, aquí dependemos de Dios desde que nos levantamos hasta el día en que nos digan goodbye, Charlie. Amén. Amén. Entonces, la gracia, bueno, el Salmo 32:8, el relojito ese, bendito sea Dios. Para que veas que soy humano también, pues, brother. Ok, el Salmo 32:8 dice, Dios hablando, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Imagínate, si eso lo decía en el tiempo de la ley, ¿cuánto más hoy? Que ahora no es Dios mirándote desde lejos, sino el Espíritu mismo de Dios mora en ti. Si es que el Espíritu mora en ti, si es que eres salvo realmente. El Espíritu mismo te da testimonio que eres hijo de Dios y ese Espíritu mora en ti y es el Espíritu que te hace entender y te enseña el camino por donde andar. Por eso insistimos tanto los predicadores de esta iglesia, los pastores, los ancianos, en que oremos, en que leamos la palabra, en que nos congreguemos. No es parte de una religión, es parte de una relación con el Cristo Todopoderoso, la gracia misma de Dios. Entonces la gracia nos enseña a renunciar. La gracia nos enseña a renunciar a lo que tú ni yo pudimos renunciar por toda la vida, tratando de por nosotros mismos renunciar a ese pecado. No sé si se entendió esa parte, pero ahí sí que merece un amén, hermana. Sí, amén. De verdad, hermanos, si tratamos y aún estamos tratando en muchas áreas de nuestra vida, y cuando empezamos a comprender de que no es mi esfuerzo, es mi devoción, mi cercanía, mi permanencia en Cristo Jesús. El justo por la fe vivirá. O sea, yo creo en que mi Señor murió por mí y su gracia lograda en la cruz fue suficiente y es suficiente aún para cambiarme a mí hoy, ahora. Entonces, cuando eso yo lo entiendo, hermano, empiezo a reposar de mis obras y a caminar en la obra de mi Señor,
que es lo que agrada a Dios. Amén. Gloria a Dios. Nos enseña a renunciar a la impiedad. No vamos a definir las palabras porque no hay mucho tiempo, pero impiedad viene de, lo ve usted, de la palabra impío, y la palabra impío es una palabra compuesta que del latín es pío, significa bueno, santo, santo específicamente, y el prefijo es lo contrario de, o sea, cuando dice pío quiere decir santo, y cuando dice impío, no santo. Nos enseña a renunciar a la vida que hemos llevado. Él nos enseña. Cristo en nosotros, por su Espíritu, a través de esa gracia maravillosa, nos capacita para vivir en el presente de manera sobria, justa y piadosamente. O sea, no solamente te enseña a soltar, pero también te enseña a abrazar lo que tienes que abrazar, que es la presencia del Señor. Mira, soltando la vida anterior, que es la que nos enseña la gracia, soltando esa vida es que tú puedes vivir la próxima. Tú no puedes vivir las dos vidas a la vez. No puedes decir, hey, yo estoy en the best of the two worlds, lo mejor de los dos mundos, ahí estoy yo. No se puede. Es imposible vivir en el medio de los dos mundos. O estás conmigo o estás contra mí, dice el Señor. O sea, no puedes estar ahí tibiecito. O eres frío para salvarte, para obtener misericordia, a ver si te llega el Evangelio. Si eres frío o caliente, bien cerca del fuego, de la gracia de Dios. Entonces, hermano, es imposible vivir de las dos formas a la vez. Hay una escritura que en Gálatas 5:16 que ilustra esto, yo creo, bien clarito. Porque dice, digo pues, andad en el Espíritu, y la Reina Valera dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero la traducción literal es que el verbo ahí está un poquitito diferente. Dice, digo pues, andar en el Espíritu, y no satisfaceréis, que es bien diferente, los deseos de la carne. O sea, si andas por fe todos los días, buscando de Dios, acercándote a Dios, creyendo en Él, a pesar de las circunstancias, agarrándote del Señor, no vas a tener tiempo, no vas a tener mente, no vas a tener ganas de satisfacer las obras de la carne. No puedes estar en las dos cosas a la vez, se nota, ¿cierto? Entonces, hermano, así como por gracia fuisteis salvos por la fe en Jesucristo, así necesitamos depender ahora por lo que vemos, porque la gracia nos enseña. Entonces yo tengo que estar atento a tener comunión con Dios, con Cristo, con la gracia, que todo eso va junto. La gracia de Dios es Dios mismo manifestada en Cristo Jesús, y en Él son todas las cosas, y en Él todo es posible, y en Él todo lo puedo porque Él me fortalece. La gracia de Dios me fortalece. Así como entonces por gracia fuimos salvos, y yo dije en un comienzo que la gracia no es solamente un regalito que envió Dios a ver que le dio ganas de tener gente allá arriba. No, sino la gracia fue tan costosa, dar la gracia, que Dios envió a su propio Hijo, y su propio Hijo tomó tu lugar, mi lugar, y clavó tus pecados y los míos en la cruz, y el Padre cargó toda la maldición que el pecado te iba a caer a ti y a mí, y la cargó en Cristo Jesús. Estoy diciendo esto y con este énfasis para que veas que porque es gratis, no es barata. No fue barata la salvación, ni fue gratis dar la gracia de Dios que Dios hoy disfrutamos aquí. Entonces, así como por gracia fuimos salvos por la fe en Jesucristo, así ahora por la fe, entendiendo que la gracia no solamente nos salva, sino que nos enseña, enseñándonos todos los días, necesitamos depender de la gracia también por fe. No depender de nuestras obras. Suelta eso, hermano. Dijimos ya que eso Dios lo abomina. Claro,
El que anda así, Dios dice, Pablo decía a los Gálatas, de la gracia ustedes se cayeron, porque habiendo creído en Dios, ahora ustedes pretenden que con sus obras ustedes van a agradar a Dios. Eso no agrada a Dios. Entonces, hermano, así necesitamos que ya no es nuestra fuerza para abandonar la vida pasada. Si has estado luchando tantos años, hermano, con ese pecado, con esa debilidad de la carne, si tú entiendes bien, si tú le oras al Señor y le pides revelación de esto, tú vas a entender que en Cristo tú estás completo, que no tiene ausencia de ningún bien, que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Así entonces, hermano, tienes la fuerza para abandonar la vida pasada. Pero el Señor no te dice ahora, abandonen eso y te deja ahí a la deriva. No, la gracia también te enseña no solamente a abandonar eso, sino cómo acercarte cada día más a Cristo. Cómo cada día más ser cada día más santo. Que quiere decir apartado, 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 apartado. Cada día apartándote más del mundo y siguiendo más a Cristo y disfrutando la presencia de Dios en tu vida. Entonces esto funciona, a ver si lo puedo explicar porque lo escribí anoche, tarde. El Señor me puso en mi corazón escribir esto porque era parte de, ¿no? Y tomé mi y lo escribí. Entonces esto funciona así, la gracia también funciona así, en toda nuestra vida cristiana. En Cristo estamos completos, que ya lo dije. Todo lo que necesitamos está en Él. Y todo lo que necesitamos y está en Él es dado por gracia, de la misma forma que creíste para salvación, por medio de la fe. O sea, el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, o sea, dejare de creer, un poquito voy a dejar de creer, voy a tomar un sabático. No hay sabático, el sabático te puede pillar en el infierno, bro, de cuidado. Y te relaja un poquito y te alejas y tú puedes decir, bueno, me relajo un poquito. Dice, si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Está hablando de perdición del alma, sino de los que tienen fe todos los días. Tienen, no tuvo, sino tienen fe. Amén. Los noto calladitos más, ya nos vamos, no se preocupen. Entonces todo esto que estoy hablando de soltar, de dejar que la gracia me enseñe a soltar, a vencer esas tentaciones, a vencer esos apetitos de la carne y abrazar todos los días, cada día más, acercarme más. Mientras más voy soltando, más me voy acercando a Cristo. Amén. Pero desde la misma manera, por fe, para que no te desilusiones si te cae un día. Párate, brother, ahí mismo, corre al Señor, arrepiéntete y confiesa tu pecado y la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Eso no es licencia para pecar. De hecho, está esa escritura por ahí, pero no la voy a decir. Entonces, hermano, la gracia nos ayuda. A ver, Padre, voy a obviar esto también. Porque la escritura dice que tenemos que crecer en la gracia. Pero eso lo vamos a dejar por hoy, para que vengan la próxima vez, por cierto. Ok. Vamos a dejarlo de crecer en la gracia. Pero sí esto que es importante, hermano. Bueno, todo es importante. La gracia nos recuerda. Fíjate qué lindo el Señor, que hasta eso se preocupó, de estarnos recordando la esperanza de gloria que tenemos por delante. Dios nos recuerda la gracia, nos recuerda la esperanza todos los días, cuando tú oras, cuando tú te buscas del Señor, lees la palabra misma te da esa esperanza. Porque tiene poder no solo para salvarte, sino para darte esperanza en el creer
En el decir, hey, la estoy pasando mal, no importa. Estoy pasando por esta tribulación, no importa. Si no, léete la vida de Pablo, léete las epístolas de Pablo para ver que él no lo pasó ahí como aquellos que la pasan contando millones y millones y aviones y yates y mansiones. Pablo la pasó mal, brother, la pasó mal. Azotado, dado por muerto y todo. Pero él tenía clara la mirada en el galardón. Y yo te voy a decir algo, hermano. Me voy a apartar un poquito para decirte que la gracia de Dios estuvo en el huerto de Getsemaní con Jesús. Te voy a decir por qué. Porque Cristo Jesús, cuando iba a ir a la cruz, aunque era Dios hecho hombre, Cristo Jesús estaba como hombre orando y pidiéndole al Padre que si era posible, como tú y yo a veces oramos, Señor, si es posible, sácame de aquí, de esto, de este otro. Bueno, pero es que esto era ineludible, porque de esto dependía tu salvación y la de todo el género humano. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Oró 3 veces. Yo digo esto, no es la Biblia misma, pero hay una escritura que nos habla en Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Dice, por tanto, también vosotros, teniendo alrededor tal grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado. Ahora ya vemos que es posible, porque la gracia está con nosotros por medio del Espíritu Santo, que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, hay una carrera. Los jóvenes saben lo que es una carrera, los viejos saben que era correr nomás, pero ustedes saben que ir a la universidad, ¿cierto? Y estudiar, y tener una meta de graduarte, etcétera, y te haces planes y todo. Eso es una carrera. Acá es como una carrera también de correr. La carrera que tenemos por delante. Mira esto. Puesto los ojos en Jesús. ¿En quién tenemos que poner nuestra vista? Cuando la estemos pasando mal y cuando la estés pasando bien. Porque a veces nos va bien y, Señor, espéreme un poquito, ya vengo. No. Bueno, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, porque consumador es que la fe que tú pones en Él se hace posible. La consuma, la recibe y ¿cómo te dijera? La hace explotar, por decir una palabra fuerte. La hace real. Ahí está mejor el español. Explotar, aquí no hay nadie se va a explotar así, tranquilo. El autor y consumador de la fe, y escucha esto, hermano. ¿Cuál fue la respuesta del Padre cuando Jesús oró? No sabemos porque no está escrito. No sabemos qué pasó en ese momento. Pero no creo que fue el Padre saliéndose del libreto de que Jesús, como hombre, segundo Adán, representante de la raza humana, iba a tener que morir en la cruz. El hombre perfecto iba a morir en la cruz. Dios mismo, hecho hombre. No sabemos cuál fue la respuesta, pero por lo que yo veo, fue gracia de Dios, gracia manifestada en alguna forma, porque mira lo que dice aquí, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿Cuál gozo si estaban ahí los discípulos durmiendo? Él sabía que en cualquier segundo venían los soldados a llevárselo preso y sabía lo que le esperaba. ¿Qué gozo me está hablando, brother? Bueno, cuando tú y yo estamos pasándolo mal, cuando tú y yo no podemos soportar y decimos, Señor, ya no aguanto más, no puedo más, es que en ese momento
La gracia de Dios tengo esa palabra bien, nos recuerda la esperanza de la gloria que tenemos por delante, lo que nos espera. Sabemos que no somos de aquí. La palabra viene y nos dice: tú eres un peregrino aquí en la tierra, no te preocupes que ya pronto te vas, pronto vengo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y nos hace, la gracia de Dios por medio de su palabra, nos hace estar tranquilos y nos aplaca. Pero que en el caso de Jesús es lo mismo. La gracia de Dios, como el hombre, sudando gotas de sangre ya de tanta presión que tenía sobre lo que le esperaba, y que su humanidad se resistía, pero él quería agradar a Dios porque siempre agradó a Dios, el Padre, y en ese momento el gozo puesto delante de él. Imagínate gozo en un momento que tú estás orando toda la noche, sabiendo que te vienen a buscar para martirizarte, para destrozar tu cuerpo, matarte, hacer burla, hacer escarnio, y sin tener nada que ver en el asunto. Y más encima, por las mismas personas que te están matando, tú estás muriendo. ¿Qué gozo me está hablando? El gozo de ver el resultado final. Ese es el gozo puesto delante de... Mira, cuando hemos estado esperando en una sala de emergencia y queremos atención, por eso nos dicen los pacientes, porque somos impacientes, queremos que nos atiendan. Lo primero que oímos cuando decimos: oiga, pero ¿a qué hora me van a atender? Mire, que me duele, que aquí... Tiene que esperar. Ok, está bien, una respuesta válida, pero el problema es, no te dicen cuánto tienes que esperar y qué va a pasar después de que esperes tanto, si te van a resolver o te va a ir enfermo igual para la casa. ¿Cuál es el resultado? Entonces, lo que sí sabemos en este caso es que tú dices: Señor, ¿hasta cuándo? Y el Señor te ministra, te ministra, te ministra. Y ¿sabes cómo te ministra? No diciéndote nanay, nanay, sino que ya va a pasar. No importa que esta breve tribulación momentánea, dice la Escritura, produce en vosotros un mayor y eterno peso de gloria. O sea, cada vez que yo estoy pasándolo así, pues no me concentro en el asunto aquel, sino que yo oro al Señor, busco de Dios, y la gracia misma que asistió a Cristo en el Getsemaní viene en tu auxilio y te muestra el gozo puesto delante de ti para que puedas soportar, para que puedas ser un ejemplo de que realmente en Cristo todo lo puedes porque Él te fortalece. Amén. Ahora, para concluir, hermano. Y mira, esa misma escritura que acabo de citar, que era 2 Corintios 4:7, esta breve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, porque te va a tribular. Lo que estás pasando, no sigas mirándolo, sino las que no se ven. Pastor, ¿y cómo las veo? La gracia de Dios te la muestra, pero tienes que estar en Cristo, porque ahí estás tú, ahí estás completo tú, ahí no hay ausencia de ningún bien. Y sigue diciendo: no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Lo que estás pasando es temporal, ya va a pasar, no como en la emergencia, espera, no, ya va a pasar, y te lo dice el Señor. Son temporales, se van a acabar, esos problemas van a quedar atrás. Pero las que no se ven, donde tú estás poniendo tu vista, donde tú estás poniendo tu fe inquebrantable, esas cosas son eternas y nadie te las puede quitar, bendito el Señor. Entonces no sé cuál es tu situación actual. Si aún no has recibido el regalo de Dios, y lo digo también por los que nos estén viendo a través del internet, si no has recibido al Señor, que es el dador de toda gracia, el regalo de la vida eterna,
Cristo mismo, hoy puedes creer en Jesucristo, cree en Él. Cree en Jesucristo, por todo lo que la palabra te esté ministrando, cree en Jesucristo. Y si como cristiano estás luchando con tentaciones, con dificultades, con circunstancias adversas, con líos que a lo mejor tú no tienes nada que ver, injusticia, apretura económica, tristeza, lo que sea. Yo te digo unas palabras que el Señor mismo, Jesús, le dijo al apóstol Pablo cuando lo estaba pasando mal y pidiéndole 3 veces le había orado. Y yo creo que le había orado, no una oración así, había estado orando. Y el Señor le dice, bástate mi gracia. Recíbelo en este día, hermano. Bástate la gracia de Dios, porque la gracia de Dios, hermano, si tiene el poder para salvar a tanta gente pecadora como tú y yo, y mira para atrás y mira a los que van a ser salvos, y si tiene la gracia de sostenernos, de mantenernos salvos, de cuidarnos, de amonestarnos, de bendecirnos, si tiene todo ese poder, ¿cómo no va a bastar la gracia de Dios? Eso es fe, porque por fe andamos, eso es fe, creerle a Dios. Así que, hermano, bástate la gracia del Señor. Y por último, hay unos versículos que siempre los repetimos, y yo especialmente los repito siempre, todos los días y en cualquier circunstancia, están en mi boca. Hablando de que en Hebreos 4:14, permítame esta escritura, sé que me pasé el tiempo, pero hermano, no le vamos a poner el tiempo a... ¿Ok? Mire, por eso las próximas sillas van a ser más cómodas. Así que no se preocupe, vamos a poder predicar. Daniel, 2 horas vamos a predicar. Tranquilo. Hebreos 4:14, estamos terminando, pero no se desconcentre, por favor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, aleluya, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Lo que has creído, reténlo, para que nadie tome tu corona. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Recuerda esto, Cristo no está en la cruz. Cristo está sentado a la diestra del Padre, en el trono de la gracia. Ahí está Él. Ahí está Él en este momento. Cuando dice intercediendo por los demás, por nosotros, no quiere decir intercediendo solamente por los pecados, sino por las circunstancias también, por las injusticias que te pasan, intercediendo para que te mantengas en la gracia. Dice, acerquémonos pues confiadamente. ¿Cómo tenemos que acercarnos? Confiadamente, eso quiere decir con fe. Señor, no te veo puros problemas. Señor, pero en este momento me acerco a ti, al trono de tu gracia, al trono donde tú emites la gracia, donde tú envías gracia a los hombres, para alcanzar misericordia. ¿Cuántas veces hemos clamado por misericordia cuando hemos pecado, cuando hemos fallado? Y para hallar gracia para el oportuno socorro. Así que, hermano, ya sabes dónde ir. Ya sabes dónde ir. En cualquier circunstancia que estés pasando, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Amén.